El expresidente de Estados Unidos y candidato del Partido Republicano Donald Trump y la vicepresidenta Kamala Harris, de la facción demócrata, entre comillas por supuesto, tuvieron un primer y posiblemente único debate previo a las elecciones presidenciales, donde ambos aspirantes a la Casa Blanca tuvieron más acusaciones entre ellos que propuestas para tratar de superar los enormes problemas que tiene esa nación dentro y fuera de ese territorio norteamericano. Desde el epicentro del imperialismo, específicamente Estados Unidos de Norteamérica, surgieron más interrogantes y preocupaciones que soluciones frente al destino del pueblo estadounidense y, por tanto, de gran parte de la humanidad. Pues el modus vivendi del sistema capitalista y el hegemonismo imperialista que de él se desprende están en crisis y en su agonía trata de arrebatar a otros pueblos del mundo los recursos que empiezan a escasear en este país para satisfacer las ambiciones de los grupos corporativos transnacionales que usan el poder político y sus expresiones como instrumentos para emprender la mayoría de sus acciones, diríamos nosotros, de corte delictivo. Ahora, veamos otro aspecto que está presente en esto. El debate electoral fue escenario de contrapunteos y constantes ataques entre los candidatos presidenciales. En medio de los tensos diálogos reinaron temas como la migración y acusaciones en cuanto al sistema económico. Para muchos expertos se trató de una ola de polémicas engañosas, pues mientras Harris acusaba a Trump de dejar a los demócratas la peor tasa de desempleo desde la Gran Depresión, Trump contraatacaba señalando a la administración demócrata de los altos índices de inflación. Asimismo, otra de las controversias fue la disputa por los derechos sociales, si se pueden llamar así, especialmente en cuanto al aborto. Por cierto que algunos analistas dicen que fue una guerra de mentiras y quien ganó en esta guerra fue Donald Trump, que hizo 33 mentiras contra una de Kamala Harris, pero esos son ellos que están analizando eso. Nosotros podemos observar quizás otras mentiras que juntos hacen, ¿no? Pero antes de seguir, vamos a recordarles que a través de nuestras redes sociales, especialmente en la cuenta de Telesur TV en Telegram, a lo largo del día hemos sondeado la opinión de nuestros usuarios sobre el tema de hoy. Y algunos de ustedes quizás ya han respondido a la pregunta que hicimos al respecto, pero vamos a recontextualizarla para que otros participen. El contexto es el siguiente. Tras el debate entre los candidatos presidenciales de Estados Unidos, Kamala Harris y Donald Trump, ¿cuál es el escenario que se vislumbra para el mundo? Hemos colocado varias opciones. La primera es más imperialismo. ¿Será posible? 2, más guerras. Eso también será posible. 3, más injerencia y bloqueos. 4, un camino hacia la paz. Y 5, un nuevo orden mundial. Cualquiera de estas respuestas es bienvenida, porque después al final vamos a hacer una evaluación de estas respuestas y sacaremos porcentajes acerca de cuáles son las tendencias que ustedes están creando. Bueno, para hacerlo ustedes tienen la oportunidad también, disculpa, de ir a la cuenta de Telegram en Telesur TV. Y para avanzar más con este tema, vamos a conversar ahora con un invitado muy especial a quien hemos tenido en repetidas oportunidades en Telesur a través de entrevistas, bueno, de larga distancia. Y ahora solo nos separa, ¿cuánto puede tener esto? ¿1 metro o menos? Menos. Bienvenido. Bienvenido. Iñaki Gil de San Vicente, analista internacional, de base marxista, disculpa. De base y de superficie. ¿Ah? De base y de superficie. De base y superficie y profundidad también. Comunista e independentista vasco. Muchas cosas juntas, ¿no? Además de internacionalista. Es todo lo mismo. ¿Ya? Y Todo otras lo cosas mismo. más que bueno, que nos reservamos para otra oportunidad. Iñaki, bienvenido. Estuviste en el Congreso Antifascista, Antineofascista y otras hierbas. Sí. ¿Qué tal? Pero bueno, de eso vamos a hablar porque vamos a hablar de las elecciones de Estados Unidos, Sí. que es como hablar también de las elecciones de los fascistas, creo Sí. yo, no sé, Sí. si estamos muy tendenciosos. No. ¿No? No. ¿Tú pudiste hacer algún seguimiento al debate de Donald Trump y Kamala Sí. Harris? Estaba en el hotel y le hice un seguimiento parcial y luego he seguido muy atentamente, he visto partes sueltas y he leído la prensa, diversa prensa, buscando prensa de extrema derecha, prensa de derecha y prensa de centro derecha, porque encontrar prensa de izquierda es difícil. Pero sí. Sí. ¿Y qué te pareció?
Bueno, me pareció que quien sale ganando en este debate es el imperialismo y sale perdiendo la humanidad y el conjunto de pueblos que hay en Norteamérica. ¿Por qué? Porque es un debate, primero no fue un debate, aparentemente y en la realidad fue unos ataques personales. Ajá. En el fondo fue una especie de autoanálisis o de psicoanálisis de la propia clase dominante norteamericana para ver cuáles eran sus problemas y para tantear sus problemas. Yo creo esta hipótesis. Creo que este debate lo que ha servido es que el Estado profundo, las dos corrientes que hay en el Estado profundo, están haciendo una medición de fuerzas para que muchos militantes, muchos miembros del aparato, de las estructuras de poder, tengan una visión conjunto de la miseria que tiene Norteamérica, ¿no? Y porque los dos representantes prometen resolverlo todo, los dos están planteando que ellos van a resolverlo absolutamente, pero es que no saben qué resolver. Bueno, salvo que sean sus propios intereses, ¿no? Exactamente, y para eso tienen que hacer un contraste para saber lo que piensa el otro y lo que pienso yo, porque si yo ataco por un punto, si el otro ataca por otro punto, como los boxeadores encontramos inmediatamente el punto contrario. Claro, pero también, yo no sé si tú estás de acuerdo conmigo, me imagino que sí, pero ellos también siguen su propio guión. Cada uno tiene un guión de acuerdo con los financistas que ellos tienen, los que representan los intereses, ¿no? Y que quien gane de ellos, pues tendrá que responderle a esos financistas sobre el guión que han planteado. Sí, eso es cierto, y ¿Sí? es la parte gorda del problema, pero es que también los financistas estos van cambiando, porque en Estados Unidos hacer unas elecciones es como apostar en una carrera de caballos. Sí, sí. De hecho, apostaron para este debate de quién ganaba allá en las casas de apuestas. Sí, pero es que luego, según vayan los sondeos, los financistas que aportan a un partido así, aportan al otro. Ajá. Y eso está muy estudiado. Van haciendo la inversión. Entonces, claro, en este debate, entre comillas, lo que ha sido fundamentalmente es lo que para mí es eso, ¿no? Un intento de medir fuerzas. Y habrá muchos financistas, habrá muchos capitalistas que estarán pensando si ahora le he dado a Trump o le he dado a Kamala, igual dentro de un mes tengo que variar un poquito para no perder todo, para ganar algo, ¿no? Claro. Eso funciona también, sí, así. Y después pasa la factura después cuando gane las elecciones uno de ellos. Bueno, mira, vamos a ver qué dice Maduro. Creo que tú lo escuchaste, sí. El presidente de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro, justamente de donde tú estabas, el primer Congreso Mundial contra el Fascismo. Se refirió al debate de la siguiente manera. Vamos a tomar. El debate volvió a demostrar en qué estado político, psicológico y moral está la élite de los Estados Unidos. Están en un estado de decadencia integral y yo diría que acelerada. Quien pueda analizar los temas que allí se trataron, las cosas que se dijeron, y pueda analizar la calidad de lo que representan esas candidaturas, se podrá dar cuenta que no tiene nada que ver con el siglo XXI que aspiran los pueblos del mundo, e inclusive con las aspiraciones que tiene el pueblo de los Estados Unidos de Norteamérica, de un país próspero, pero un país que respete al resto del mundo. Brevemente, Iñaki, ¿no es demasiado optimista Nicolás Maduro cuando dice que el imperialismo está en decadencia? Está en decadencia, eso está claro, está en decadencia. Viendo en el panorama histórico, no solamente el imperialismo, está en decadencia la economía capitalista occidental y la economía mundial está sufriendo una severa crisis, tal vez la más dura de su vida, pero el imperialismo norteamericano y el europeo, el subimperialismo europeo, están en decadencia. Eso es incuestionable. Que la decadencia se acelere, eso depende de nosotros. Eso depende de nosotros. Que se retrase también depende de nosotros, porque todo depende de la lucha de clases que haya. Sí. Fíjate, hay personas que tienden a decir, me gusta Kamala, me gusta Donald, me gusta uno, me gusta el otro,
porque es un marketing, ¿no? O sea, en Estados Unidos y en el resto del planeta. Pero cuando le decimos a la gente, tú sabes que Kamala Harris está apoyando al genocidio contra Palestina. ¿En serio? Sí, bueno, fíjate, recordemos que la vicepresidenta y aspirante a la Casa Blanca, Kamala Harris, manifestó su intención de continuar apoyando el genocidio contra el pueblo de Gaza, Sí. todo Palestina. Sí. El mismo que considera como autodefensa del gobierno sionista. Sí. ¿De qué se está defendiendo el sionismo? Vamos a ver. Y lo dije en ese momento y lo digo ahora, Israel tiene el derecho a defenderse. Nosotros lo haríamos. La manera en que lo haga sí es importante porque también es verdad que han sido demasiados palestinos inocentes que han muerto. Niños, sus madres. Sabemos que esta guerra tiene que terminar inmediatamente y la manera en que esto será mediante un cese al fuego. Aquí parece que ella se confunde sionismo o cinismo. ¿Qué crees tú? Yo creo que antes de sionismo o cinismo, porque sionismo es cinismo, es brutalidad, se está generando con estos comentarios y otras noticias, se está generando un apodo popular muy sabio. En vez de decir Kamala Harris, dicen quémala Harris. Qué mala Harris. Faltaría saber quién es ese Harris que la va a quemar, pero bueno. Bien, pues eso. Entonces yo lo que sí pienso es que en realidad dos cosas. Una, la gente cada vez más, la gente sin información, sin conciencia, cada vez más vota por la imagen. Claro. Por la imagen que se da, etc. Eso se vio claramente hace mucho tiempo en el debate entre Kennedy y Nixon, Claro. que era televisión en blanco y negro, y un punto de victoria de Kennedy fue la imagen. Claro, que Kennedy fue estaba. preparado, Sí, estudió sí. todo eso, sí. Pero otra cuestión también que hay aquí es que a la hora de votar, sobre todo en un amplio componente del pueblo norteamericano y del pueblo europeo, lo que más les gusta, o lo que más buscan es quién va a resolver los problemas fundamentales, no solamente suyos, sino de la dominación europea y norteamericana. Este es un punto central para entender el proceso de fascismo. Amplios sectores europeos y norteamericanos cada vez están más inquietos, más preocupados, con más miedo por esa decadencia que están sufriendo, ¿no? Entonces, cuando observan las elecciones en Estados Unidos, cuando observan las elecciones en Europa, cuando observan cualquier movimiento, egoístamente, porque les han educado en eso, están pensando en quién les garantiza un petróleo barato, un trigo barato, una comida barata, ropa hecha en condiciones de esclavismo en otros sitios, etcétera, etcétera. Y eso marca también mucho el resultado de las elecciones, y cada vez más, por desgracia. Sí, yo no sé si estoy... Ella dijo algo de cese al fuego en esta situación entre Palestina e Israel. Si fue lo que dijo, ahora fíjate, la candidata demócrata aseguró en otra entrevista para CNN que al obtener la victoria, ella continuará apoyando a Israel. Sí. Y no cambiará la política del presidente Joe Biden sobre el suministro de armas para la guerra en Gaza. Si bien la candidata pidió un alto al fuego en condolencia a las almas palestinas, afirmó que no cambiaría las políticas bélicas en apoyo a la entidad genocida. ¿Cómo se entiende eso? Bueno, de dos formas. También primero pide alto el fuego, sabiendo que en Estados Unidos hay una amplia votación, un amplio grupo de votantes que sin ser musulmanes tienen una solidaridad muy fuerte con Palestina. Saben que hay también un amplio grupo de población judía que están en contra de todo este crimen, y saben también que necesitan por ahora y antes de que vengan las elecciones cierto aire de defensa de los derechos humanos, por un lado, ¿no? Pero por otro lado saben que tienen que potenciar y mantener la industria militar norteamericana mucho, tienen que potenciar y mantener la seguridad militar de Israel, que es un portaavión, el ente sionista es un portaaviones nuclear terrestre de Estados Unidos. Correcto. Entonces tiene que moverse en ese equilibrio. Una ambigüedad. Una ambigüedad muy calculada, porque esa ambigüedad no solamente le va a dar más votos directos en las elecciones, le va a dar más dinero y sobre todo va a permitir que los crímenes que hará después, inmediatamente de las elecciones, vengan un poco ocultos por esta ambigüedad y con cierta legitimidad por esta ambigüedad. Miden todo, ¿eh? Y quién sabe si hasta el Premio Nobel de la Paz le darán, como hicieron con Obama. Exactamente. Están calculando hasta eso. Mira, Iñaki, vamos a quedarnos reflexionando sobre todas estas cosas y vamos a hacer una pausa. Vale. Pero en la próxima parte no te vas a salvar porque vamos a seguir con el programa.
en esta oportunidad tendremos la intención del debate de Donald Trump con Kamala Harris, visualizar el destino de Estados Unidos y el del mundo desde el sur. Muy bien. El gobierno de la presidenta Xiomara Castro declaró la energía eléctrica como un bien público y un derecho humano. Más de 900,000 familias no pagan energía eléctrica. Con la operación de Patuca 3, son 9 centrales hidroeléctricas que son administradas por la NE, llevando energía a miles de comunidades y ahorrando al Estado millones de lempiras. Seguimos trabajando e invirtiendo en generación, transmisión y distribución, avanzando en el rescate, defensa y mejora de nuestra empresa nacional de energía eléctrica. La NE es patrimonio de la nación. La NE es nuestra. Xiomara sí cumple. Gobierno de la República. A través del portal europeo Dailymotion podrás estar las 24 horas del día informado con las noticias más destacadas que acontecen en el mundo. Disfruta de nuestra señal en vivo, en español e inglés, desde cualquier rincón del planeta. Porque Telesur siempre da más. Sigue minuto a minuto nuestra programación, ahora disponible también en audio a través de nuestra página web. Podrás mantenerte al día sobre los acontecimientos y noticias que suceden alrededor del mundo con un enfoque latinoamericano y confiable. Telesur, la señal informativa de América Latina y el Caribe. Seguimos en el mundo desde el sur, hoy acompañados gratamente por Iñaki Gil de San Vicente, vasco, que por cierto le estaba diciendo que haría falta unas tapas o algo así para conversar mejor, más profundamente quizás. Pero bueno, no es el caso. Estamos hablando justamente de qué se desprende de este presunto debate entre Kamala Harris y Donald Trump ayer, para que nos dé alguna idea, un hilo conductor de hacia dónde van los tiros. Oye, y esto es literal, hacia dónde van los tiros, porque esta gente dispara. Iñaki, vamos a ver algunos elementos. Rusia y Ucrania fueron uno de los temas principales a abordar. La candidata demócrata Kamala Harris insiste en mantener la supuesta defensa de Ucrania en medio de sus esfuerzos por frenar el crecimiento de Rusia, nación que considera una amenaza, por supuesto, ¿no? Esto se evidencia a través de las medidas coercitivas, que son decenas de miles, impuestas contra el gobierno ruso, sumado al fortalecimiento de lazos con los países de la Organización del Tratado del Atlántico Norte, la OTAN. Bueno, este instrumento que tienen ellos para atacar. Sí. Por su parte, bueno, más adelante vamos a ver lo que nos dice Trump, pero yo quisiera que trabajemos un poco más sobre el tema de Kamala Harris en torno a Ucrania. Mira, hay varias cuestiones. Una de ellas es que Ucrania estaba dividida en dos grandes partes, ¿no? La parte occidental y la parte oriental. La parte oriental aportaba la mitad del Producto Interior Bruto de Ucrania, que era la parte del Donbass, que es la parte rusa, que ahora está liberada por Rusia y se ha integrado en Rusia, ¿no? Esto ha sido un golpe muy tremendo para el régimen nazi de Zelensky. Y lo que intenta Estados Unidos, lo que intenta Alemania, lo que intenta Gran Bretaña y toda Europa es recuperar toda Ucrania, para quedarse con la parte rica, para quedarse con toda Ucrania y sobre todo tener una capacidad de atacar más adelante a Rusia con cohetes que pueden llegar en 5 minutos a Moscú, claro, en 3 minutos a Minsk, que es la ciudad, la capital de Bielorrusia, o inmediatamente desde Finlandia, en 3 minutos, en 2 minutos, a San Petersburgo. Claro. Entonces están haciendo un cerco militar, un cerco económico, para ir preparando un ataque. Lo que dice Kamala Harris es que necesitan ganar esa guerra, lo dicen los europeos, lo dice Bruselas, porque saben que si la pierden, que ya la han perdido, sí, si la pierden, todo el bloque euroasiático, todo el BRIC, toda la multipolaridad va a dar un paso de gigante. Así es.
Bueno, fíjate que Trump arremete también contra los inmigrantes en el debate contra la demócrata Kamala Harris. Ninguna sorpresa, pero vamos a recordarlo, ¿no? La postura de Estados Unidos hacia los inmigrantes continúa siendo un punto fuerte de debate. En esta ocasión, el expresidente y candidato republicano Donald Trump acusó a estas personas de comerse a las mascotas, gatos y perros, de ciudadanos quienes viven en ciudades fronterizas como Springfield, por cierto, donde viven los Simpsons, ¿no? Tal argumento se infunda desde una noticia viral en la red social X, que recordemos sobre la plataforma ha sido foco de problemas políticos debido a la desinformación y la falta de verificación que circula en ella. Y el chiste de los Simpsons no es casual, porque acuérdate que ellos utilizan esas comiquitas, esos dibujos animados como elemento ideológico, ¿no? Sí. Lo que está haciendo Trump es multiplicar la política de la mentira para aglutinar todos esos sectores y para tener una base que luego le permita llegar a un endurecimiento en la agresión contra China, que es lo que busca Trump. Cuando Trump llegó al gobierno a finales del 16, una de las primeras cosas que hizo fue pedir un estudio de la situación real del ejército norteamericano. Esto se ha conocido muy poco. El estudio fue concluyente. El ejército norteamericano está debilitado estructuralmente en su interior, pero por un montón de razones. Una de ellas, por ejemplo, la debilidad psicológica del soldado norteamericano. Otra de ellas, la obesidad del soldado norteamericano. Otra de ellas, que no hay, en la juventud, no hay jóvenes que se quieren apuntar al ejército, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, lo que decidió Trump fue buscar un tiempo de reforma del ejército, multiplicó exponencialmente el gasto militar, que lo ha seguido Biden, y lo que se está haciendo es, gracias a ese informe que pidió Trump, los demócratas actualmente, Biden y también Kamala Harris, están siguiendo la exigencia del Pentágono de invertir masivamente en el ejército antes de preparar una guerra contra China y antes de tener que endurecer la guerra contra Rusia, porque no están en condiciones. Con Clinton, la realidad es ellos pensaban que podrían mantener 2 guerras y media en la época de Clinton. Ahora no pueden mantener ni media guerra. Ni media guerra. Mira, el candidato republicano, Donald Trump, aseveró algunas cosas con las palabras, la postura sobre los inmigrantes. Volvemos al tema de los inmigrantes porque tenemos mucha audiencia de Latinoamérica y el Caribe y también en otras partes del mundo que quieren irse a Estados Unidos y bueno, ya está Donald Trump pendiente de su entrada. Vamos a revisar eso. Dale. Han hecho mucho daño a nuestro país al permitir que millones y millones de personas vengan a nuestro país y vean lo que está pasando en las ciudades de todo Estados Unidos. Y muchas ciudades no quieren hablar de ello. No va a ser Aurora o Springfield. Muchas ciudades no quieren hablar de ello porque les da mucha vergüenza. En Springfield se están comiendo las mascotas de la gente que vive allí y esto es lo que está pasando en nuestro país y es una vergüenza. Que Kamala Harris se ríe como pensando que es absurdo lo que está diciendo Donald Trump, ¿no? Yo creo que por una parte Donald Trump está reflejando la ideología racista extrema que se está extendiendo por todo Occidente por razones históricas que sabemos, el miedo, etcétera, etcétera, pero por otra parte está mintiendo en otro factor. Trump sabe que el capitalismo norteamericano necesita esclavos y esclavas. Mira, ha salido una noticia en Europa, no sé si ha salido aquí, que en pocos años han desaparecido 30.000 niños migrantes en Estados Unidos. La Policía Federal... Hemos leído eso, pero no sabía que eran tantos. 30.000, en Europa 10.000, ¿eh? En Europa 10.000 desaparecidos. Los separan de sus padres y después desaparecen. Sí. ¿Y qué hacen con ellos? Pues sabemos, muchos irán al tráfico de órganos, otros irán a la esclavitud infantil, otros irán a muy pocas familias y otros irán... Las niñas irán a trata de blancas. Exactamente, a la prostitución infantil, también los niños, ¿eh? También. Pero algunos irán a una esclavización laboral brutal. Y lo sabe perfectamente Trump, lo sabe la burguesía, lo sabe Kamala Harris, lo sabe la burguesía europea. Alemania ha pedido que se controle, pero se deje pasar a determinadas categorías de migrantes. Y Donald Trump lo que está haciendo es eso, por una parte lanzar la ideología racista autoritaria que tiene en el fondo, pero por otra parte mentir y ocultar que necesitan esclavos y esclavas.
y entonces seleccionar a qué esclavos y esclavas van a dejar pasar, porque incluso aunque sean migrantes que tengan dominio inglés o que sepan manejar ordenadores o cualquier cosa, van a cobrar menos, van a ser tratados a palos, etcétera, etcétera. Bien, mira, Iñaki, por supuesto que este tema es infinito. Sí. Seguramente tendremos que hacer otros programas más contigo, con otras personas, pero tenemos que cerrar, tenemos que terminar. Y nosotros tenemos acá la encuesta que hicimos al principio. Vamos a ver qué piensa nuestra audiencia sobre este asunto y luego, bueno, hacemos unas conclusiones, ¿te parece? Sí. Recordemos la pregunta. Tras el debate entre los candidatos presidenciales de Estados Unidos, Kamala Harris y Donald Trump, ¿cuál es el escenario que se le vislumbra al mundo? Una primera opción es más imperialismo. 30%, un tercio de la audiencia piensa que va a haber más imperialismo. 13% dice que va a haber más guerras. 37%, otro tercio, piensa que más injerencia y bloqueos. Un 2% piensa que vamos a un camino hacia la paz con ellos, o sea, nadie cree en esto. Y 18%, casi una quinta parte, dice que vamos hacia un nuevo orden mundial. Eso, brevemente, creo que esa última parte es interesante. La primera también, las tres primeras preguntas son lo mismo. Son lo mismo, exactamente lo mismo en el fondo. La última plantea lo que en parte hemos podido decir un momentito antes cuando hablábamos de los BRIC, de la multipolaridad, de la decadencia de Estados Unidos, indica que mucha gente empieza a entender ya que el mundo está cambiando y que conforme aumente los pueblos del mundo se pongan en pie, vamos a un mundo mejor, al menos menos malo que el actual, ¿no? Pero como hemos visto, sumando las tres primeras preguntas, Las opciones de respuesta. la audiencia es muy consciente de que el imperialismo va a apretar todavía más las clavijas contra todos los pueblos y también y fundamentalmente contra Venezuela. Gracias, Iñaki, por habernos acompañado. Gracias. Gracias. Bueno, vamos a hacer una conclusión. Espero que nos acompañes con ella. Sí. Vamos a ver. Cada vez que se aproximan las elecciones presidenciales en Estados Unidos, diversos analistas tienen la tentación de pronosticar cómo pudiera ser el gobierno de ese país norteamericano de ganar el candidato del Partido Demócrata o la facción republicana, como si se tratara de dos tendencias diferentes que pudieran hacer transformaciones profundas y soluciones contundentes para los crecientes problemas que vive el pueblo estadounidense, así como para los gobiernos de las naciones que se rigen por las directrices que se emiten desde la Casa Blanca. Pues bien, cada día son más quienes se han dado cuenta que más allá y más profundo que el cálculo de las variables posibles en torno a la gestión de uno u otro ganador en las extrañas, por cierto, elecciones presidenciales de Estados Unidos, lo que está claro es que quien se ocupe de las gestiones en la Casa Blanca deberá ejecutar las decisiones que tomen quienes están más arriba de Washington y no tan cerca del cielo, sino en lo que se conoce como el estado profundo que tú mencionabas hace un rato, quienes manejan y controlan las corporaciones transnacionales que, bueno, rigen el sistema imperialista. De acuerdo con este hecho, lo que deben prever los gobiernos que quieren seguir siendo independientes y soberanos de las maniobras orientadas desde Estados Unidos es saber que las reglas del juego están cambiando en el planeta y que mientras más poder tengan los pueblos libres, más posibilidades tendrán de sobrevivir, como lo están promoviendo algunos líderes para el mundo desde el sur. Exactamente.